sintetizando la tarea de Giorgio y de Celias. Muchas veces escuchamos decir que las riquezas de un país están en sus tierras fértiles, en su desarrollo tecnológico, en sus industrias, en lo que consiste en las riquezas que la naturaleza provee, más el ingenio y la razonabilidad del hombre. Y esto es verdad. Pero también es cierto que la mayor riqueza, el mayor tesoro de un país es el buen comportamiento de sus hombres y mujeres, la calidad de la vida de ellos. Porque de ese comportamiento, que implica la práctica de virtudes, de buenas cualidades, de valores, se va a realzar la sociedad. Cuando la mayoría de los habitantes de una nación, de un país o de una sociedad practican las virtudes y valores básicos que hacen a la cualidad esencial del hombre, como el respeto, la rectitud, la verdad, la fraternidad y el sentido social, esa sociedad mejora, asciende. Necesariamente, tarde o temprano, esa sociedad va a florecer en bienestar, en prosperidad y en armonía social. En cambio, cuando la mayoría de los habitantes de una nación o país abandonan o no tienen en cuenta la práctica de las cualidades y virtudes fundamentales de la vida humana, esa sociedad decae, se corrompe inexorablemente, aumenta el desorden, la injusticia, los abusos, las perversiones de todo tipo, la degradación de la vida. Bastaría con echar una mirada al mundo contemporáneo y podríamos observar este fenómeno. La decadencia moral y social de un pueblo precede siempre a la decadencia política, económica y cultural de ese pueblo. La moralidad es para el hombre como el pan y el agua. Es imprescindible, no es un lujo que se pueda dar. Le es implícita para su supervivencia. Sin moralidad, una sociedad se desintegra, colapsa, se transforma en una selva habitada por peligros, por barbarie. Pasando por debajo de la moralidad, el hombre desciende más abajo que el animal. Y el destino del hombre es siempre ser mejor o peor que el animal, nunca igual. Sin moralidad, se coloca por debajo de su estatus humano. Con moralidad, realza su dimensión humana. No se puede ni se debe prescindir de la moralidad. Es la raíz del árbol de la cultura que alimenta cada rama de la sociedad. Y eso lo podemos notar cuando los hombres, por ejemplo, abandonan la moralidad en las distintas actividades de la vida, comienza el desorden. Y entonces tenemos, por ejemplo, negocios y economía sin moralidad, es decir, con injusticia y abusos. Educación que solo se centra en la información y se olvida de la formación del desarrollo moral y social de las personas. Tenemos una ciencia sin conciencia, una técnica sin moral orientadora, entonces desorden, desenfreno, contaminación del ambiente, explotación de los recursos en forma irracional y exacerbada. Tenemos una política que se transforma solamente en un juego de astucias para alcanzar el poder y mantener ese poder y perpetuarlo. Y la política se escinde, se separa de los principios que la orientan. Entonces también desorden en el campo político. En cambio, cuando la moralidad está en la base y alimenta la raíz del árbol de la cultura, cada una de esas secciones o apartados o ámbitos de la vida humana comienzan a ser regados por la savia de la humanidad, por savia de rectitud, de justicia y de bienestar. No hay buen edificio sin buen cimiento. No hay sociedad estable, sólida, firme, sin moralidad en la base. Por eso hay que alimentar la raíz de la moralidad. Cuando nosotros abonamos un árbol para que sea más fecundo y dé más frutos, no le abonamos las
y las hojas, le abonamos las raíces. Si una sociedad olvida eso, comienzan a secarse las ramas y no sabemos por qué. Es decir, empiezan a fallar los distintos sectores, porque está fallando la savia, la raíz que la debería alimentar, que es el comportamiento de las personas. Es cierto, es verdad, que para que un sistema social y político esté orientado al bien común, necesita de proyectos en todos los ámbitos, económicos, políticos, sociales y culturales. Es verdad. Pero ese sistema solamente va a ser eficaz cuando las personas estén dispuestos a cumplirla, cuando las personas alimenten con su conducta ese sistema. Por sí mismo no basta. Fácilmente se va a erosionar si no tiene el sostén del buen comportamiento. ¿De qué sirven leyes, constituciones, por perfectas que sean, si la gente no está dispuesta a cumplirlas? Entonces hay que volver urgente, restaurar, volver a la base. Y la base es el humilde y sencillo comportamiento cotidiano de cada persona, de cada hombre y mujer, llevando al ámbito personal, individual, social y familiar, sencillamente una conducta que suponemos debería ser natural en la condición humana. Respeto, cortesía, fraternidad, sentido de la justicia, fervor social, servicio a los demás. Ahí está la clave. Padecemos de una gran anemia, la anemia moral. Las sociedades se están debilitando por la base. Cuando hay anemia, se va secando todo. Entonces hay que alimentar eso. Los múltiples males de la sociedad contemporánea, que requieren soluciones indudablemente de todo tipo, de las que hemos mencionado, tienen necesidad de esa raíz sana. Y esa raíz sana solamente se da con la impregnación que debería haber en la sociedad y en las personas de valores humanos. Por eso se suele decir, los múltiples males de este tiempo se curan, se sanan, se remedian con una sobredosis de vitamina BH, valores humanos. Por ahí hay que empezar. El hombre es el único ser viviente capaz de transformarse y mejorarse. En estado natural, el hombre no está completo. Un animal cuando nace, crece, se desarrolla según sus instintos. Tiene un preprograma genético que lo lleva a comportarse de determinada manera. El hombre no. El hombre necesita completarse. Si no hace esa completud a través de la educación y sobre todo de la educación moral, social y espiritual, ese hombre está en estado de subdesarrollo, está atrofiado, quedó a mitad de camino. Por eso es fundamental que toda persona comprenda, y esto debería ser vivido, transmitido, contagiado, expandido en la sociedad. Toda persona debe alcanzar la condición humana, debe desarrollarse, debe humanizarse. Y esa es una tarea que cada uno tiene que hacer consigo mismo. Pasar de lo semi-humano al humano, pasar de la no humanidad completa a la humanidad más completa. Esa es la tarea primordial, esencial que tenemos cada uno de nosotros. Todo lo demás viene después. Primero eso. El primer título que deberíamos ostentar es el título de habernos recibido de seres humanos. Y eso no se puede dar si no hay formación moral, personal. Nos quedamos cortos. La educación, como muy bien comentaban hace un ratito, se ha transformado en expender títulos, en aumentar la información. Está muy bien, necesitamos de eso, de la información, pero no somos nada más que cerebro que piensa, calcula, suma y resta. No, somos sensibilidad, somos voluntad, somos sociabilidad, todo eso debe ser educado y eso es cultivo moral de la persona. Entonces, no solamente tenemos que estar informados, tenemos que estar formados. No solamente tenemos que estar instruidos, tenemos que estar construidos en un desarrollo de plenitud humana. Y comprender que una persona merece el título de persona educada cuando aprendió
que no solamente está en esta vida para alcanzar títulos, que están muy bien, para alcanzar una determinada posición en la sociedad y avanzar dentro de la sociedad. Está bien, pero no es suficiente. Debe comprender que ante todo, en tanto que individuo, en tanto que ser humano, en tanto que ser social, tiene otra función primordial: comportarse con bondad y rectitud, impregnar de humanidad todo lo que lo rodea, empezando por el mismo, que se educa no para saber solamente más, para ser más humano, más sabio, más generoso, más pleno. Entonces se va a merecer el título de ser humano. Y a lo mejor ni siquiera tiene un título, pero tiene calidad humana y le va a dar a la sociedad y a la cultura muchísimo más que una persona que solamente está informada y solo piensa en el éxito personal, en el ascenso de la escala social, prescindiendo de la situación que los demás puedan vivir. Nos educamos entonces para ser más sabios, más buenos, más generosos. Nos educamos para saber utilizar el conocimiento y ponerlo al servicio de nosotros, de nuestra familia, de la sociedad, de la cultura en general.